Cuando los medos y los persas se establecieron en el Irán, eran todavía pueblos rudos, de vida pastoril y sin mayor cultura. Empezaron a civilizarse gracias a la vecindad de Babilonia y de Asiria, de las que tomaron la escritura cuneiforme, las artes y la organización militar. No adoptaron los dioses de Mesopotamia, pues siguieron fieles a la religión de Zoroastro, pero en lo demás los persas fueron continuadores de la civilización de Babilonia, modificándola porque sus conquistas los vincularon estrechamente con la civilización de Egipto. Los resultados de esta síntesis cultural se observan claramente en el arte de Darío y sus sucesores. La formación del Imperio Persa es un acontecimiento capital de la historia del Antiguo Oriente, pues en este vasto imperio se fusionaron las diversas civilizaciones orientales. Esa unificación cultural fue favorecida por la organización del imperio, que respetó las modalidades de los distintos pueblos sometidos, fortaleció la paz y la seguridad y estimuló cada vez más la compenetración y la vinculación de todos en un arcaico ecumenismo. Los griegos influyeron en esta civilización, especialmente cuando Alejandro Magno de Macedonia, al mando de los griegos, conquistó íntegramente el imperio persa a fines del siglo IV a.C., 200 años después del rey Ciro de Persia. Pero también los persas influyeron sobre sus vencedores, que asimilaron muchos elementos de la cultura persa. Así, el oriente babilónico y persa influyó sobre el pueblo griego y por su intermedio sobre los romanos y los demás pueblos de Occidente, hasta nosotros. Sionismo, judíos, griegos y Kabbalah, el origen de los Illuminati y del nuevo orden mundial. En el siglo VI a.C., los asirios finalmente lograron saquear Jerusalén y llevar cautiva a la población judía superviviente, esta vez a la ciudad de Babilonia, cerca de lo que hoy es Bagdad en Irak. La tragedia tuvo enormes consecuencias psicológicas para el pueblo judío. La presencia de los judíos en Tierra Santa era considerada por muchos como un principio fundamental de su fe. Según la Biblia, Dios había ratificado un pacto entre él y Abraham para conceder la tierra de Palestina a sus descendientes. Esta promesa, sin embargo, dependía de que el pueblo judío o el pueblo israelita se adhiriera a los mandamientos de la ley de Dios. En última instancia, su exilio fue un castigo cumplido por sus repetidas transgresiones y sus inclinaciones al ocultismo. Sin embargo, entre los judíos exiliados, hubo quienes no consideraron su cautiverio como un castigo divino, sino como una prueba temporal. En cambio, interpretaron su condición de elegidos de Dios como una relación permanente y la promesa de habitar la tierra de Sión o Palestina como un vínculo eterno. Así, esta nueva interpretación sionista se entrelazó estrechamente con las enseñanzas místicas de la Kabbalah. Por lo tanto, esta nueva interpretación sionista fue una perversión del verdadero espíritu de la fe judía y, como veremos,
no formaba parte integral de ella, sino que a lo largo de los siglos fue impuesta cada vez más al resto de la comunidad judía por una minoría comprometida con este plan diabólico, los sionistas y los cabalistas. En Babilonia, estos judíos herejes que se negaron a purificar su religión de las influencias paganas, le añadieron las prácticas de la magia babilónica. Sin embargo, sabiendo que la magia estaba prohibida en el judaísmo, rechazaron al Dios de Israel y optaron por honrar a Lucifer, a quien identificaron con Baal, el enemigo tradicional de la fe hebrea. Para no revelar su apostasía, disfrazaron su fe oculta como una interpretación de la religión judía, un culto conocido hoy como la Kabbalah. Este desarrollo se describe cuidadosamente en el Corán, que explica que, aunque se afirmaba que la Kabbalah se derivaba originalmente del rey Salomón, fueron los demonios quienes enseñaron tales cosas en realidad, enseñándoles lo que había sido revelado a los ángeles Harut y Marut en Babilonia, según el Corán, en el capítulo 2, páginas 101 y 102, donde leemos: cuando Dios les envió un mensajero a los judíos, confirmando las revelaciones que ya habían recibido, algunos le dieron la espalda al mensaje divino, como si no lo conocieran. Siguieron lo que los demonios atribuían al reinado de Salomón, pero Salomón no blasfemó contra Dios. Fueron los demonios quienes blasfemaron, enseñando a los hombres magia y cosas semejantes a las reveladas en Babilonia a los ángeles Harut y Marut. Pero ninguno de ellos enseñó tales cosas sin decir o advertir: somos una prueba, así que no blasfemen. Aprendieron de ellos cómo sembrar la discordia entre marido y mujer, pero no podían dañar a nadie sin el permiso de Dios. Y aprendieron lo que les perjudicaba y no lo que les beneficiaba. Y sabían que quienes compraban magia no participarían de la felicidad del más allá. Y vil fue el precio por el que vendieron sus almas, si tan solo lo supieran. Libro El Corán, capítulo 2, páginas 101 y 102. Tomando prestados temas judíos, estos cabalistas buscaban la dominación mundial, argumentando que preparaban al mundo para la llegada del Mesías y que simplemente ayudaban a Dios a cumplir su promesa de instruirlos como gobernantes del mundo. Sin embargo, al rechazar la fe judía, no esperaban al verdadero Mesías, sino que buscaban establecer a su propio gobernante, a quien falsamente proclamarían como Mesías, quien les ayudaría a implementar la aceptación global de su credo oculto y demoníaco. Los magos caldeos. El mundo antiguo del siglo VI a.C. aún no conocía al pueblo judío ni su religión. Por lo tanto, cuando estos cabalistas surgieron de Babilonia para difundir sus ideas, sobre todo entre los griegos, fueron confundidos con los sacerdotes babilónicos tradicionales, conocidos como los magos caldeos. La amplia difusión de estas ideas se produjo tras la liberación de los judíos del cautiverio persa, liderado por Ciro el Grande, quien había conquistado Babilonia en el año 539 a.C.
Los persas eran zoroastrianos, la religión del profeta Zoroastro, y los magos eran sus sacerdotes. Según Heródoto, los magos eran parte del pueblo medo dentro del imperio persa. El auge del imperio persa comenzó en el año 553 a.C., cuando Ciro el Grande, rey de los persas, se rebeló contra su abuelo, el rey medo Astiages. De este modo, los medos fueron sometidos a sus parientes cercanos, los persas. Según la tradición, en el año 588 a.C., Zoroastro convirtió al rey Histaspes. La esposa de Histaspes, Roda, princesa de Persia, había estado casada anteriormente con Zorobabel, tercer exilarca judío de Babilonia, del cual se habla en la Biblia, en el libro de Zacarías. El hijo de Histaspes, Darío, mediante una conspiración de los reyes magos, finalmente sucedió a Cambises, hijo de Ciro, como emperador persa. Ciro el Grande y posteriormente su hijo y sucesor, Cambises, inicialmente limitaron el poder de los magos. Como señaló Franz Cumont, quizá el erudito más destacado del siglo pasado, si bien el zoroastrismo era originalmente monoteísta, los magos corrompieron rápidamente su religión, introduciendo elementos babilónicos. Este punto ha generado mucha confusión entre los estudiosos, quienes no han valorado adecuadamente los estudios de Cumont. Esto se debe a que no comprenden que cuando numerosos historiadores antiguos se refieren a los magos, no alude a los fieles ortodoxos de Zoroastro, sino a estos magos apóstatas. Lo más interesante es que las ideas atribuidas a estos magos reflejan las doctrinas que posteriormente se conocerían como la Kabbalah. Fueron ellos, en el siglo VI a.C., quienes desarrollaron la pseudociencia de la astrología. Los estudiosos han demostrado que si bien la religión babilónica se preocupaba mucho por los temas astrales, el culto a la astrología no pudo haberse inventado hasta el siglo VI a.C., debido a la falta de un sistema de calendario preciso. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 48, el propio profeta Daniel es nombrado jefe de los sabios de Babilonia, es decir, de los magos o caldeos, y sin embargo permaneció fiel a las leyes de su propia religión y de su Dios. Así, este nuevo culto a la astrología y la magia se incorporó a los ritos del dios moribundo Mitra, el antiguo dios de los persas y futuro dios de los romanos, el cual fue asimilado con Baal, y se le dedicaron misterios ocultos y artes oscuras, que se convirtieron en el núcleo de todos los posteriores misterios antiguos de Babilonia. En el año 522 a.C., mientras Cambises, rey de los persas, se encontraba en Egipto, un mago llamado Gaumata usurpó el poder, haciéndose pasar por Esmerdis, hermano de Cambises, a sabiendas de que éste había asesinado en secreto al verdadero Esmerdis. Aunque Cambises, hijo de Ciro, intentó enfrentarse al usurpador, murió, según algunos, suicidándose. Según Heródoto, Otanes, probablemente el mismo Ostanes, tío de Cambises, sospechó del falso Esmerdis. A través de su hija, casada con el impostor, supo que Esmerdis era en realidad un mago. Entonces, Ostanes y otros 6 nobles planearon un contragolpe hasta que Darío Histaspes
llegó y se unió a ellos. Darío y Otanes debatieron si atacar de inmediato, opción que Darío prefería, o esperar, lo que Otanes consideraba mejor. La estrategia de Darío triunfó. Los 7 asesinaron al falso Esmerdis y Darío, hijo de Histaspes, se convirtió en emperador de Persia. Grecia antigua y la Cábala. Con la expansión del imperio persa, las doctrinas mágicas se difundieron por el resto del mundo conocido, especialmente en Grecia. Esto es fundamental para comprender el papel central que desempeña la antigua Grecia en el culto y la historia de los Illuminati. Ya en el siglo VI a.C., la influencia de los magos propició el surgimiento de los misterios de Dionisio entre los griegos. Se sabe que el fundador legendario de los ritos de Dionisio fue Orfeo. Artapano, un filósofo judío del siglo III a.C., declaró acerca de Moisés que de adulto los griegos lo llamaban Museo. Este Museo era el maestro de Orfeo. Ciertamente Moisés no fue el autor de las doctrinas heréticas desarrolladas en el siglo VI a.C., casi 1000 años después de la muerte de Moisés. Aún así, estos escritores, al menos, reconocieron el origen judío de las ideas místicas griegas. Los reyes magos habrían adaptado al dios Bel de Babilonia a su propio Mitra, conocido entonces como Dionisio entre los griegos, y sus ritos eran tal como los describió Clemente de Alejandría. El desenfrenado Dionisio es venerado por las bacantes con orgías, en las que celebran un frenesí sagrado, con un festín de carne cruda, adornadas con serpientes, distribuyen porciones de sus víctimas, gritando el nombre de Eva o Eua, aquella Eva por quien el error entró en el mundo, y una serpiente consagrada es el emblema de las orgías báquicas. Heráclito, filósofo griego del siglo VI a.C., equiparó los ritos de Dionisio o Baco con los de los reyes magos y comentó: si fuera por Dionisio, que celebraran procesiones y cantaran himnos a los falos, sería un acto sumamente desvergonzado. Pero Hades y Dionisio son el mismo, en cuyo honor enloquecen y celebran los ritos báquicos, y de los noctámbulos, reyes magos, Baco, Lenai y los iniciados. A todos ellos se los amenaza con lo que sucede después de la muerte, pues los ritos secretos practicados entre los humanos paganos se celebran de manera impía. R.C. Sanner señaló que si bien el culto a los espíritus malignos estaba estrictamente prohibido en la versión ortodoxa de la fe griega, los relatos de autores griegos concuerdan en muchos aspectos con las doctrinas de aquellos a quienes la literatura zoroástrica denominaba hechiceros, adoradores de los deavas o adoradores del diablo. Como criticaban estos textos, los magos adoraban a Arimán, el equivalente zoroástrico al diablo bíblico. Platón, la Cábala y la Trinidad. En esencia, si bien la Cábala tiene sus orígenes en Babilonia, no fue allí donde se expusieron sus doctrinas iniciales en forma literaria, sino en la antigua Grecia.
Aunque Ciro el Grande permitió a los judíos regresar a Palestina, no aparece ninguna evidencia de literatura judía hasta el siglo III después de Cristo. Más bien, la primera elaboración de las doctrinas cabalísticas tuvieron lugar en Grecia, entre los llamados filósofos, y particularmente Pitágoras y más tarde Platón, a quien desde hace mucho tiempo se le considera el padre de la tradición filosófica y teológica. El culto a Orfeo, conocido como orfismo, se convirtió en la base del culto filosófico desarrollado por Pitágoras. Existen numerosos relatos de los viajes de Pitágoras a Babilonia para su aprendizaje. Gracias a su influencia, estas ideas se transmitieron a Platón. Por lo tanto, según Momigliano, fue Platón quien hizo de la sabiduría persa la sabiduría a la moda. Aunque el lugar exacto de Platón en la historia es ambiguo y paradójico, en realidad la posición de Platón no es tan ambigua. Si bien a los estudiosos y a Momigliano les preocupa que sea evidente que Platón, considerado por muchos el ejemplo de la racionalidad griega, estaba realmente inmerso en el pensamiento del ocultismo babilónico y egipcio. Aunque Platón es considerado el filósofo más grande de la civilización occidental, en realidad no merece tal reputación y solo alcanzó notoriedad popular en los últimos 250 años, gracias a la influencia de la prensa de los Illuminati. A lo largo de los siglos, los ocultistas han considerado a Platón como el gran fundador de su ideología, e incluso los cabalistas judíos lo consideraban un exponente de sus ideas. En esencia, si bien la Kabbalah se originó en Babilonia, fue Platón quien primero desarrolló el principio sionista de dominación mundial al formular su visión de un estado totalitario gobernado por el pueblo elegido, en este caso, los judíos cabalistas. En la antigüedad, la supuesta conexión de Platón con los reyes magos de Persia era de sobra conocida. Según Aristóbulo, filósofo judío del siglo III a.C., Platón tuvo acceso a traducciones de textos judíos y por lo tanto era evidente que Platón imitó la legislación y que investigó a fondo cada uno de los elementos de esa legislación judía, pues era muy erudito, al igual que Pitágoras, quien incorporó muchas de las doctrinas y las creencias de los judíos cabalistas o sionistas. Eudoxo de Cnido, quien parece haber ejercido como director de la academia durante la ausencia de Platón, viajó a Babilonia y Egipto, estudiando en Heliópolis, donde aprendió la sabiduría sacerdotal y la astrología. Según Plinio, Eudoxo deseaba que la magia o el culto de los magos fuera reconocida como la más noble y útil de las escuelas filosóficas. En las leyes, Platón propuso ideas astrológicas, sobre las cuales Heródoto, quien se muestra escéptico respecto al alcance de la influencia mágica en el pensamiento de Platón, está dispuesto, sin embargo, a admitir que las propuestas de las leyes parecen conferir a los cuerpos celestes una importancia religiosa de la que carecían en el culto griego común. Si bien podrían haber existido precedentes parciales en el pensamiento
y las prácticas pitagóricas. Y en el Epinomis, que me inclino a considerar obra del propio Platón, o recopilada por su Majlas, obras inéditas, encontramos algo que sin duda es oriental y que se presenta abiertamente como tal: la propuesta de un culto público a los planetas, es decir, el zodiaco. El Epinomis, obra de Platón o de su discípulo Filipo de Opus, está claramente influenciado por los reyes magos de Persia. Según el Epinomis, la ciencia que otorga mayor sabiduría al ser humano es la astrología. El autor afirma que la astrología proporciona al hombre el conocimiento de los números, es decir, la numerología, sin la cual no puede alcanzar el conocimiento de la virtud. Este conocimiento, según el autor, perteneció originalmente a los egipcios y a los sirios. Desde entonces se ha extendido a todos los países, incluido el nuestro, tras haber sido probado durante miles de años y a lo largo del tiempo. Sin embargo, el gran tratado de pensamiento cabalístico en lengua griega es el Timeo. Al igual que el Epinomis, el Timeo define el propósito de la vida como el estudio de la astrología, pero es en el libro La República donde Platón articula la necesidad de un Estado totalitario gobernado por reyes filósofos, quienes deben ser instruidos en esta pseudociencia. Cuando se le pide que proporcione detalles sobre esta instrucción, en el último capítulo de su libro La República, Platón relata lo que se conoce como el mito de hijo de un asiático llamado Armenio, murió en una guerra, pero resucitó para actuar como mensajero del otro mundo. Colotes, filósofo del siglo III a.C., acusó a Platón de plagio, afirmando que sustituyó el nombre de por el de Zoroastro. Clemente de Alejandría y Proclo citan una obra titulada Sobre la naturaleza, atribuida a Zoroastro, en la que se equipara con Citando el comienzo de la obra, Clemente menciona: Zoroastro entonces escribe: esto lo escribí yo, Zoroastro, hijo de Armenio, Panfilio de nacimiento, habiendo muerto en batalla y estando en el Hades, lo aprendí de los dioses. Este Zoroastro, dice Platón, tras ser colocado en la pira funeraria, resucitó a los 12 días. Alude quizá a la resurrección o quizá al hecho de que el camino de las almas hacia la ascensión discurre a través de los 12 signos del zodiaco, y él mismo afirma que el camino descendente hacia el nacimiento es el mismo. De la misma manera, debemos entender los 12 trabajos de Hércules, tras los cuales el alma obtiene la liberación de este mundo. Así que, con este texto de Colotes, filósofo del siglo III, se demuestra cómo realmente Platón estaba conectado con el espiritismo o el ocultismo, y sobre todo con la adoración de los planetas, que tiene relación con el zodiaco babilónico. En el libro La República, Platón sentó las bases para los proyectos fascistas modernos de los Illuminati, incluyendo la eliminación del matrimonio y la familia, la educación obligatoria, el uso de la eugenesia por parte del Estado y la búsqueda del hombre perfecto o transhumanismo, y el empleo de métodos de propaganda engañosos. Según Platón, todas estas mujeres serán esposas comunes de todos los hombres y ninguna de ellas vivirá en privado con ningún hombre. Los hijos también serán comunes, de modo que ningún padre sabrá cuál es su propio hijo
y ningún hijo conocerá a su padre. Esta creencia se asocia con la necesidad de la eugenesia, ya que los mejores hombres deben cohabitar con las mejores mujeres, en tantos casos como sea posible, y los peores hombres con las peores mujeres en menor cantidad, y la descendencia de los primeros debe ser educada, y la de los últimos no, si se pretende que el rebaño sea lo más perfecto posible. Más perniciosa aún es su prescripción para el infanticidio, a la descendencia de los inferiores o los esclavos, y a cualquiera de los otros que nazcan con defectos se les dará la debida eliminación en secreto, de modo que nadie sepa que ha sido de ellos. Muy parecido a lo que se practicó en la Segunda Guerra Mundial entre los ejércitos de Alemania. Esa entonces es la condición para preservar la pureza de la raza de los guardianes o la raza aria. Se implementará la escolarización obligatoria para separar a los niños de sus padres, para adoctrinarlos en los ideales del Estado. Comenzarán enviando al campo a todos los habitantes de la ciudad mayores de 10 años y tomarán la posesión de sus hijos, quienes no se verán afectados por las costumbres de sus padres. A estos los educarán según sus propias costumbres y leyes. Me refiero a las leyes del Estado que les ha dado. Y de esta manera, el Estado y la Constitución de los que hablábamos alcanzarán la felicidad más pronto y con mayor facilidad. Y la nación que tenga tal Constitución y leyes será la que más se beneficie y prospere. En cuanto a la propaganda, según Platón, nuestros gobernantes considerarán necesaria una considerable dosis de falsedad y engaño para el bien de sus súbditos. Y añade, la retórica o predicación es un instrumento de persuasión para la creencia y no para la instrucción en materia de lo correcto e incorrecto. Por lo tanto, la labor del retórico o predicador no consiste en instruir a un tribunal o a una asamblea pública sobre lo correcto o incorrecto, sino solo en hacerles creer. Alejandro Magno, en el año 367 a.C., a los 17 años, Aristóteles se convirtió en miembro de la Academia de Platón, cuyo director era Eudoxo de Cnido. Y aunque probablemente no escribió la obra sobre los magos que se le atribuye, estaba convencido de que los planetas y las estrellas fijas influían en la vida en la Tierra, el zodiaco. Aristóteles fue entonces maestro de Alejandro Magno, cuyas conquistas dieron inicio a la época helenística, un periodo que presenció la penetración de la cultura greco-cabalística. Aristóteles fue entonces maestro de Alejandro Magno, cuyas conquistas dieron inicio a la época helenística, un periodo que presenció la penetración de la cultura greco-cabalista en gran parte del mundo del Mediterráneo. La época helenística marcó también el inicio de los primeros contactos identificables entre griegos y judíos. Clearcho de Soli, discípulo de Aristóteles, afirmaba que su maestro había conversado con un judío y que éste aseguraba que, como había convivido con muchos eruditos, no transmitía más información de la que recibía de nosotros. Asimismo, según el Talmud
judío babilónico, y las antigüedades de Flavio Josefo, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, temiendo que Alejandro Magno destruyera la ciudad, salió a su encuentro. El relato describe cómo Alejandro, al ver al sumo sacerdote, desmontó y se inclinó ante él. En el relato de Josefo, cuando su general le pidió que explicara sus acciones, Alejandro respondió: no me incliné ante él, sino ante el Dios que lo ha honrado como el sumo sacerdote, pues vi a esta misma persona en un sueño, con esta misma vestimenta. Alejandro interpretó la visión del sumo sacerdote como un buen presagio y por lo tanto perdonó a Jerusalén, incorporando pacíficamente la tierra de Israel a su creciente imperio griego. Como tributo a su benévola conquista, los sabios judíos decretaron que el primogénito judío de aquella época se llamaría Alejandro, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Tras su muerte, los generales de Alejandro desmembraron el imperio griego, estableciendo sus propios reinos. Antígono gobernó Macedonia y Grecia. Seleuco se convirtió en sátrapa de Babilonia, fundando el imperio seleucida, que en su apogeo fue el más grande. Su extensión abarcaba desde Bulgaria, en Europa, hasta la frontera con la India. Fenicia cayó en manos de Ptolomeo Sóter, quien inauguró la dinastía tolemaica, que gobernó Egipto. Volviendo al tema de Platón y su conexión con el ocultismo, vamos a leer de un libro llamado Auge y caída del Imperio Romano, del historiador Edward Gibbon, la conexión que tuvo Platón con los judíos, la teología, la filosofía y la invención de la Trinidad, en base a los conocimientos ocultos que Platón desarrolló de la cultura egipcia y babilónica. La inteligencia de Platón, formada por sus propias meditaciones o por el conocimiento tradicional de los sacerdotes egipcios, se aventuró a explorar la naturaleza misteriosa de la divinidad, cuando elevó su mente a la sublime contemplación del primer ser que existió por sí mismo, causa imprescindible del universo. El sabio ateniense fue incapaz de concebir cómo la simple unidad de su esencia podía abarcar la infinita variedad de ideas distintas y sucesivas que componen el modelo del mundo intelectual. ¿Cómo un ser puramente incorpóreo podía ejecutar aquel modelo perfecto y moldear con mano plástica el caos tosco e independiente? La vana esperanza de librarse de esas dificultades filosóficas que siempre agobiarán los débiles poderes de la mente humana indujo a Platón a considerar la naturaleza divina bajo una triple modificación: la causa primera, la razón o el logos y el alma o espíritu del universo. A veces su fantasía poética fijaba y animaba esas abstracciones metafísicas. Los tres principios arquíquicos u originales se representaban en el sistema platónico como tres dioses unidos mutuamente por una generación misteriosa e inefable, y el logos particularmente se consideraba bajo el carácter más accesible de hijo de un Padre eterno y creador y gobernador del mundo. Tales parecen haber sido las doctrinas secretas que se murmuraban cautelosamente en los jardines de la academia y que, según los discípulos más modernos de Platón, no terminaban de entenderse sino
con un estudio muy asiduo de 30 años. Un siglo antes del nacimiento de Cristo, los judíos de Alejandría produjeron un tratado filosófico que revela claramente el estilo y los conceptos de la escuela de Platón, y que fue recibido unánimemente como una reliquia valiosa y genuina de la sabiduría inspirada de Salomón, una unión similar de la fe mosaica y la filosofía griega. Distingue el trabajo de Filón de Alejandría, que fue compuesto en su mayor parte bajo el reinado de Augusto César. El alma material del universo podía ofender la religiosidad de los hebreos, pero aplicaron el concepto de logos al Jehová de Moisés y de los patriarcas hebreos, y el Hijo de Dios habitó la tierra bajo una apariencia visible e incluso humana, para desempeñar esos oficios familiares que parecen incompatibles con la naturaleza y los atributos de la causa universal. La elocuencia de Platón, el nombre de Salomón, la autoridad de la escuela de Alejandría y el conocimiento de los judíos y griegos eran insuficientes para establecer la verdad de una doctrina misteriosa que podía agradar, pero no satisfacer a la racionalidad. Solo un profeta o apóstol, inspirado por Dios, puede ejercer un dominio lícito sobre la fe de la humanidad, y la teología de Platón se hubiera confundido para siempre con las visiones filosóficas de la academia, del pórtico y del liceo, si el nombre y los atributos divinos del Logos no hubieran sido confirmados por la pluma celestial del último y más sublime de los evangelistas, Pablo o Saulo de Tarso. La revelación cristiana, que se consumó bajo el reinado de Nerva, mostró al mundo el asombroso secreto de que el Logos, que estaba desde el principio con Dios y era Dios, que lo hizo todo y para quien todo fue hecho, se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, que nació de una virgen y padeció la muerte en la cruz. Además del proyecto general de establecer las bases perpetuas de la honra divina de Cristo, los escritores eclesiásticos más antiguos y respetables atribuyen al teólogo evangélico Pablo la intención particular de refutar dos herejías opuestas que trastornaron la paz de la iglesia primitiva: la fe de los ebionitas y los gnósticos. La autorización divina, otorgada supuestamente por el apóstol Pablo al principio fundamental de la teología platónica, estimuló a los prosélitos eruditos del segundo y tercer siglos a admirar y estudiar los escritos del sabio ateniense, que así había anticipado maravillosamente uno de los descubrimientos más asombrosos de la revelación cristiana. El respetado nombre de Platón fue usado por los ortodoxos cristianos y abusado por los herejes como el apoyo común de la verdad y el error. Se empleó la autoridad de sus hábiles comentadores y la ciencia de los dialécticos para justificar las remotas consecuencias de sus opiniones y para abastecer el discreto silencio de los escritores inspirados bíblicos. En las escuelas filosóficas y cristianas de Alejandría se trataban las mismas sutiles y profundas cuestiones concernientes a la naturaleza, la generación, la diferencia y la igualdad de las tres personas divinas de la misteriosa Trinidad.